Buenas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es imposible hablar de código y no mencionar la importancia de mantenerlo y que sea legible. El primer consejo es mantener los nombres los más descriptivos posibles. Todo lo que escribas hoy vas a querer entenderlo mañana. Siempre es una buena forma de darte cuenta si, sin necesidad de saber programar, entiendes el significado de cada cosa. Esto ayuda a minimizar errores y evita la necesidad de añadir comentarios innecesarios. En este ejemplo podemos ver que el nombre del jugador no tiene ningún significado si le ponemos J. Por tanto, si lo que vamos a guardar es el nombre del jugador, un nombre conveniente sería nombre del jugador. En segundo lugar, está mantener las funciones pequeñas y con responsabilidad única. ¿Qué significa eso? Significa que no puede haber una función que, por pequeña que sea, haga más de una tarea a la vez. ¿Por qué? Porque gracias a esto podemos reutilizar las funciones, ya que al ser pequeñas y hacer una única tarea a la vez, podemos ir poniéndolo en diferentes partes del código siempre que vayamos a hacer justo esa responsabilidad. Luego además permite hacer pruebas menos complejas, ya que únicamente nos tenemos que ceñir a probar esa parte del código, no tenemos que ir probando todos los demás casos. Y luego finalmente facilita el encontrar errores, ya que si encontramos por ejemplo un error al crear una reserva, únicamente tenemos que ir a probar la función de crear reserva. Entonces, finalmente podemos ver este ejemplo. Una función que se llama hacer reserva completa, donde primero validamos los datos de la reserva y luego hacemos el código necesario para crear la reserva. Por muy pequeña que sea esta función, claramente tienen dos tareas diferenciadas, entonces la deberíamos separar en una que sea validar la reserva y otra que sea crear la reserva. El tercer consejo es documentar lo que haga falta. Es igual de malo no documentar como documentarlo todo. Cada vez que pases por el código vas a tener la tentación de leer los comentarios por si se dan contexto extra y vas a encontrarte con que no es así, o incluso que te desinforman. Por tanto, cuanto menos comentarios pongas y que esa documentación sea para facilitar el mantenimiento y explicar el propósito y la lógica del por qué lo has hecho, en vez de únicamente decir aquí he incrementado 1, aquí he añadido un comentario para crear una reserva. Estos comentarios, evitarlos. El cuarto consejo es algo que verás constantemente: la tentación de poner valores mágicos. ¿Qué son? Pueden ser desde edades hasta nombres que siempre son iguales, etc. Esa es la clave. Son valores que creemos que siempre van a ser iguales y no les ponemos ningún nombre, es decir, no dan ningún tipo de contexto. Por tanto, el día que vayan a cambiar, pues habría que cambiarlos en todo el código, y no solo eso, sino que además no entenderemos el por qué tiene ese valor. Entonces, lo suyo es guardarlo en una constante, es que sea un valor con un nombre que dé un contexto. En este ejemplo, por ejemplo, segundos por minuto son 60, entendemos lo que significa, y el día que vayan a cambiar, por el motivo que sea, únicamente tendremos que cambiarlo aquí y el resto del código automáticamente funcionará con este valor. Finalmente, el último consejo es tener el formateo consistente. Es importante decidir cómo se va a ver nuestro código. Visualmente debe detectarse errores y debe facilitar a los demás del equipo trabajar con nosotros. Por tanto, siempre tiene que tener la misma forma nuestro código.